Métodos de la contabilidad de costes. Métodos de la contabilidad de costes. Utilización. El componente Controlling, CO, soporta todos los métodos estándar de la contabilidad de costes. No es necesario implementar los diferentes métodos de forma individual. En función de las necesidades de la empresa, se podrá utilizar más de un método al mismo tiempo en la contabilidad de costes. Características. El sistema SAP proporciona todas las funciones necesarias para la planificación e imputación utilizando los diferentes métodos. Las funciones del sistema registran los costes variables y los fijos relativos a todos los niveles de prestación de actividades de forma separada. La implementación del componente CO no le limita a la utilización de un método de contabilidad de costes. Al contrario, el usuario puede decidir el método que desea utilizar en cada área de su empresa, en función del modo de planificación y de las funciones del sistema a utilizar que seleccione. En el área de Controlling de gastos generales, puede utilizar los siguientes métodos de contabilidad de costes, utilizados ampliamente dentro del sistema SAP. Método de subreparto de costes. El subreparto de costes es la contabilidad de costes plan real basada en costes completos. Los costes no se dividen en costes fijos y variables. El sistema utiliza el subreparto para imputar los gastos generales, basados en determinadas claves, a los colectores de costes o a productos. Cálculo de recargos. El cálculo de recargos es similar al método de subreparto de costes, cálculo del coste estándar y real utilizando costes completos. Los costes no se dividen en costes fijos y variables. El sistema solo calcula los costes salariales utilizando las tarifas por hora fijas especificadas en la planificación de centros de coste. Esto se efectúa para valorar la estructura cuantitativa de actividades del plan de trabajo. El sistema SAP aplicará luego los gastos generales restantes a colectores de costes o a productos, utilizando el cálculo de recargos. Cálculo fijo del coste estándar. Al contrario de los métodos anteriores, el cálculo de costes estándar divide la estructura del centro de coste en bases de referencia y clases de actividad, y se factura la actividad. Los costes no se dividen en costes fijos y variables. En el cálculo del coste, el sistema utiliza el porcentaje, total, de costes calculado para evaluar la estructura cuantitativa de actividades del plan de trabajo. En el componente cuenta de resultados, COPC, se pueden utilizar costes de fabricación calculados en el cálculo del coste del producto para valorar productos vendidos sobre la base de los costes completos, según el método de costes de ventas. Contabilidad de costes marginales. A diferencia del cálculo fijo de costes estándar, este método divide los costes en costes fijos y variables, basados en la estructura del centro de coste dividida en clases de actividad. Las tasas de coste plan, especificadas por determinación de tarifas, se incluyen en el cálculo del coste para valorar la estructura cuantitativa de actividades del plan de trabajo. La planificación de costes analítica y los costes variables que calcula, facilitan la toma de decisiones. Si se utilizan costes marginales, se podrán calcular, por ejemplo, tarifas límite más reducidas a corto plazo. En la planificación de costes del producto, se puede determinar si, al especificar las características para las clases de coste, son relevantes los costes completos o solo los variables para la valoración de stocks. Estas clases de coste se pueden utilizar para especificar los costes variables de producción. Si se utiliza este método para calcular la tarifa estándar, el sistema acreditará únicamente los centros de coste con la parte variable de la clase de actividad en la contabilidad de objetos de coste al registrar los costes. La parte fija de la clase de actividad permanecerá en el centro de coste. Esta se puede transferir al final del periodo, utilizando el subreparto en la cuenta de resultados, COPA. La ventaja es que los costes fijos no son proporcionales en los datos reales, permitiendo así un cálculo del margen de cobertura real. Los costes de fabricación calculados mediante el cálculo del coste del producto se pueden utilizar en la cuenta de resultados para valorar los productos vendidos sobre la base de costes completos o marginales, correspondientes al método de costes de ventas. Adicionalmente, la partición de costes en costes fijos y variables permite visualizar el margen de cobertura real sobre la base de la contabilidad de costes marginales,
en el componente Cuenta de resultados. Contabilidad de costes por procesos. Véase, Controlling de gastos generales.